El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa para iniciar esta semana. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión. Juan Carlos Zúñiga, nuestro analista en este espacio, el tema sobre la mesa, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Vamos directamente. ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto coincidir contigo esta tarde. A ver, el tema sobre la mesa. Ayer protestó un nuevo gobernador en Chiapas. En días pasados lo hizo también Rocío Nale en el estado de Veracruz. El viernes pasado también en Jalisco cambió el gobernador. Y bueno, de alguna forma estamos viendo pues cómo se está conformando esta nueva geografía política, ¿no? De alguna forma, de los 9 estados que tuvieron elecciones este 2024, 7 quedaron en manos de Morena. Sí, 1 quedó, Guanajuato, en manos del PAN, PRI, PRD, y 1 más en el estado de Jalisco con Movimiento Ciudadano. Sí, esta nueva conformación. Y bueno, hay que recordar, nada más para que tengamos claro cómo está esta geografía política, de las 32 entidades de la República Mexicana, 23 están gobernados por Morena, 4 por el PAN, 2 por Movimiento Ciudadano, 2 por el PRI y 1 por el Verde, que es San Luis Potosí, por llamarle de alguna forma, como aliado de MC. Y el próximo 2027, Juan Carlos, se va a poner interesante porque se van a elegir 16 gubernaturas en 2027, pero ya será otra historia, ¿sí? Por lo pronto vamos a este asunto. Fíjate, llama la atención, Juan Carlos, en el tema de las nuevas autoridades gubernamentales, y que por cierto el próximo sábado también protesta el próximo gobernador del estado de Puebla, Armenta, que estará protestando el próximo sábado. Pero hablando de estos 3, Veracruz, Chiapas y Jalisco, hay enormes diferencias en el trato y a veces vale la pena hacer estas reflexiones, Juan Carlos, desde mi punto de vista. No todos están recibiendo, digamos, el mismo trato, ¿no? En Veracruz, con Rocío Nale, Claudia Sheinbaum acudió a su toma de protesta, allá precisamente a Jalapa, fue y pues lógicamente distinguió la presencia de la presidenta. En el caso de Chiapas, bueno, mandó al secretario de Marina como representante del gobierno federal para suceder a Cuitláhuac García, entra Rocío Nale. Y en el caso de Jalisco, pues mandaron a la secretaria del Trabajo, sí, y bueno, simplemente alguna observación en principio de estos cambios de gobierno. Parece que no a todos se les da el mismo trato, Juan Carlos. Sí, efectivamente, y bueno, y además Jalisco es tercer estado en importancia en número de electores y tercer estado en importancia en Producto Interno Bruto y en aporte a la economía. Veracruz en habitantes y en electores es el 4.º estado en electores y habitantes. Puebla es el 5.º y Chiapas el 8.º. Es decir, si nos vamos por número de electores, por número de habitantes y por tamaño, pues Jalisco está más fuerte que Veracruz, pero políticamente Morena está más fuerte en Veracruz y creo por eso decidió Claudia Sheinbaum ir a un sitio en donde pues la audiencia fuera allegada a la causa de la 4T, aunque hay que decir que en Jalisco no necesariamente Movimiento Ciudadano ganó con holgura. De hecho, en Jalisco solo Movimiento Ciudadano ganó una diputación federal y las demás las ganó Morena. Y ganó Jesús Pablo Lemus con 43.17%, cuando en Veracruz Rocío Nale ganó con el 61.48%, o en Puebla Alejandro Mier casi con el 60%. Y en el caso de Chiapas, impresionante, casi el 80% de los votos ganó Morena con Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Sí se nota una diferencia en el trato. Ojalá que presupuestalmente pues esto no se vaya a notar, esta diferencia en los representantes de la presidenta, pero al parecer hay recortes importantes para Jalisco. Sí, bueno, a ver, todos los estados necesitan dinero, lógicamente, ¿no? Pero hay otra cosa que también vale la pena destacar en esto, es que el único gobernador que no ha sido recibido por la presidenta
ya sea como gobernador electo o como gobernador constitucional, ha sido precisamente Pablo Lemos, ¿sí? Hay un tema que de alguna forma ha permeado, a pesar de que Movimiento Ciudadano, déjame decirte, y me concentro en el tema de Jalisco, Movimiento Ciudadano en el Congreso local, que va a estar dividido entre Morena y, digamos, los otros partidos, entre ellos MC, que fue el que ganó finalmente la gubernatura del estado y tiene por lo menos 3 de los municipios más importantes de la zona metropolitana. Entonces, de alguna forma, MC se vio que hay algún tipo ya de negociación política y que le va a permitir al gobernador Pablo Lemos seguramente poder de alguna forma caminar con muchos de los temas, entre ellos el presupuesto local. Pero sí destaca ese, digamos, pues esa forma de no recibirlo por parte de Claudia Sheinbaum. Primero la presidenta dijo que hasta que se resuelvan las impugnaciones que Morena había presentado en la elección. Luego, cuando ya los tribunales determinaron que sí, luego dijo que, bueno, que después, ya que fuera más adelante. Y bueno, de alguna forma, Pablo Lemos no ha sido recibido. Y eso de alguna forma es percibido en la sociedad jalisciense como pues un detalle que no se ha logrado de alguna forma tratar de resolver. Claro, ya lo recibió al gobernador de Jalisco la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, pero pues la verdad es que nada. El tema del presupuesto, que bien lo decías y yo lo has comentado en muchas ocasiones en este segmento, las buenas acciones y la voluntad de un político deben verse reflejadas en los presupuestos. Y aunque el presupuesto todavía de alguna forma hay que irlo afinando, los diputados todavía le faltan algunos detalles, no hay obras asignadas o no hay recursos asignados directamente, por ejemplo, a la línea 5 del tren eléctrico que requiere la ciudad. Dice el gobierno federal, y así lo han dicho los diputados federales, es que en Jalisco, igual que todas las entidades, van en ese paquete donde se incluye pensiones para los jaliscienses, donde incluye mantenimiento para carreteras que están hechas un desastre las federales, ¿sí? Donde de alguna forma todos estos programas de salud, de educación, que a pesar de que Jalisco no ha cedido su sistema de educación y de salud, que es un tema que también está presente, Pablo Lemos el viernes pasado reiteró que ni la salud ni la educación se van a entregar a la federación. Entonces, bueno, son estos coqueteos, estos manoseos que muchas veces hay en este tema de los políticos, Juan Carlos. Sí, Raúl, quizá la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Veracruz se debe a que Rocío Nale llega con un tremendo conflicto interno con algunos morenistas y con el equipo de su antecesor, Cuitláhuac García. Hay que recordar que un precandidato muy fuerte a la gobernatura de Veracruz fue Eric Cisneros, el secretario de gobierno de Cuitláhuac García, y quien prácticamente se decía que era el verdadero poder tras el trono, ¿no? El verdadero gobernador, el que realmente mandaba en el estado de Veracruz. Y hay un conflicto muy fuerte entre el grupo de Cisneros y el grupo de Nale, al grado de que pues, hubo campañas negras, hubo campañas negativas en las elecciones de Veracruz, en donde le atribuían a Rocío Nale temas de corrupción y que se dice desde el propio equipo de Nale venía del fuego amigo, no necesariamente de la oposición a Morena en el estado de Veracruz, sino del equipo de Cisneros. Además, la gobernadora Rocío Nale está promoviendo una iniciativa para reducir el tiempo de la fiscal del estado de Veracruz, una persona cercana a Verónica Hernández, al exgobernador y al exsecretario de gobierno Eric Cisneros. Es decir, entra Rocío Nale con un conflicto interno en Morena, con un conflicto con su antecesor y particularmente con este precandidato. Y bueno, a lo mejor por eso fue Claudia Sheinbaum a tratar de alguna manera de dar la imagen de respaldar a la gobernadora.
Sí, bueno, son lecturas políticas de alguna forma que bien pudiera ser eso que dices, porque efectivamente hay que recordar que Rocío Nale recibió, yo no diría solamente campañas negras, sino también hubo elementos, y de acuerdo a lo que presentaba este empresario Castañez, se apellidaba, no me acuerdo, que señalaba desde luego enriquecimiento ilegal de Rocío Nale, que por cierto estas denuncias se presentaron ante la Fiscalía y ahí están, no se ha seguido, no se sabe si realmente fueron mentiras o realmente eran verdades. ¿Y qué pasa con este señalamiento de enriquecimiento ilegal, ilícito de Rocío Nale, la actual gobernadora del estado de Veracruz, ¿no? Son temas que de alguna forma a veces en las campañas salen, pero luego, ¿qué pasa, Juan Carlos? ¿Sí? Estos son, me parece, temas importantes. Quizás estás dando una lectura política a que haya ido Claudia Sheinbaum a esta toma de protesta. El caso de Chiapas. Chiapas también merece una atención. Rutilio Escandón fue el gobernador que salió. El domingo ya protestó Eduardo Ramírez Aguilar, va el secretario de Marina y también, lamentablemente, este estado ha estado envuelto en graves problemas de inseguridad, de la confrontación de grupos. Claro, Sinaloa acapara la atención pública, pero Chiapas es un polvorín en muchas regiones, en muchas zonas, Juan Carlos. Sí, pues hay que recordar que ha habido, se ha documentado las caravanas del cártel de Sinaloa, cruzando por las comunidades, pasando por las comunidades de Chiapas, en donde hay un número importante de personas desplazadas, casi 10,000 personas desplazadas, cuando menos 800, 900 personas desplazadas de Chiapas que han solicitado asilo a Guatemala en Centroamérica, es decir, en lugar de los centroamericanos venirse a México a buscar asilo para huir de la violencia en Centroamérica, ahora es al revés. En Chiapas están huyendo de la violencia hacia Guatemala, y todo esto por la situación de violencia que ha generado la disputa del territorio por parte de los cárteles de la droga y específicamente por parte del cártel de Sinaloa, y que han colocado a Chiapas, y que no había pasado antes en el mapa de la violencia en nuestro país y en el mapa de la inseguridad de nuestro país. Recibe un estado de Rutilio Escandón, el nuevo gobernador Eduardo Ramírez, donde el narco tomó control de regiones completas, provocando estos desplazamientos, Raúl, y por eso, bueno, el discurso del gobernador, el discurso inaugural del gobernador va centrado en el tema de seguridad, de regresarle la seguridad a los chiapanecos, pero pues resulta que nombra como responsable de seguridad a Jorge Llaven, Jorge Luis. Nombra como su mano derecha para... Jorge Luis Llaven. Exactamente. Como su mano derecha, y regresa como fiscal general cuando tuvo acusaciones serias de estar vinculado con temas del crimen organizado. En fin, es una situación que se ha criticado de este nombramiento o de esta promoción que ha hecho el gobernador. Sí, y bueno, hay que recordar que ya había sido funcionario anteriormente y también, como tú dices, bueno, sin muchos resultados. Pero es complejo el tema de la seguridad, sobre todo en entidades tan politizadas y también con tanta pobreza. Hay que recordar que Chiapas es el estado que es el estado más pobre de la República Mexicana y bueno, en medio de estos grandes conflictos que tú estás bien señalando. Así es que además, bueno, ya la primera manifestación ya la enfrentó el gobernador de Chiapas, fue el magisterio, fue la coordinadora, que, bueno, ahora reclaman que en el sexenio de López Obrador tampoco se hizo nada por la educación, que siguen con la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, piden que se vuelva a contratar a los maestros que fueron cesados. En fin, me parece que los retos de cada una de las entidades es importante. Y déjame terminar también con el tema de Jalisco. Pablo Lemus, sí, de alguna forma, también tomó primeras acciones para deslindarse en cierta forma de su antecedente
antecesor muy poderoso, el gobernador Enrique Alfaro, que ya se fue a Madrid para seguir con sus entrenamientos, para seguir su capacitación para ser entrenador de fútbol, deja la política de momento y bueno, se queda precisamente Lemus en este mosaico político y que ha tomado algunas decisiones como para deslindarse. Por ejemplo, el tema de la verificación obligatoria, que era un tema que causó mucha pues oposición de parte de la ciudadanía. Él la va a hacer gratuita, es decir, sigue la verificación vehicular, pero será gratuita. Y también empezó con un operativo vial para tratar de descongestionar una de las avenidas más importantes de la ciudad, que cruza toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, con carriles reversibles, en fin, esto es parte y con problemas de seguridad también graves. Vuelve a fortalecer un equipo de seguridad que ya había trabajado con él en Zapopan, luego en Guadalajara y ahora en el gobierno del estado. Y bueno, esperando que haya resultados sobre el tema también de los desaparecidos, Juan Carlos. Pues esperemos que le vaya bien al gobernador. Por lo pronto fue arropado por figuras de la oposición. Estuvo ahí la gobernadora de Aguascalientes, estuvo el gobernador de Nuevo León. Hubo importantes figuras también. Pues bueno, Alejandro Moreno no sé si sea un buen respaldo o no, pero pues ahí estuvo. Pero bueno, hicieron casita, pues, representantes de la oposición. Ya veremos nuevos gobiernos en estas entidades. Juan Carlos, seguimos pendientes en el tema sobre la mesa. Muchas gracias. Un saludo. Buen inicio de semana. Saludos. Igualmente. Lo esperamos mañana en otro tema sobre la mesa. Por lo pronto usted puede escuchar este podcast en su plataforma preferida. Sigue informándose correctamente en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.